Bueno, por último, ¿cómo analizas la crisis internacional que se está llevando adelante? Hay muchas discusiones de qué puede llegar a pasar. ¿Cuál es la lectura que hacen de esto? Creo que ya después de 4 años que van desde la caída de Lehman Brothers, vemos que la crisis es histórica, solo tiene punto de comparación en la crisis del 30, no hay otra crisis de esta magnitud. Vivimos el episodio norteamericano de la crisis, evitaron la depresión mundial inyectando fondos billonarios a los bancos, la contracara de esta fue el endeudamiento de los estados. El episodio europeo de la crisis que estamos viviendo hoy está ligado a la crisis de esta misma salida, donde se han mostrado los límites de la misma. Y bueno, estamos viendo cómo las crisis económicas se empiezan a transformar en crisis políticas. La respuesta de los gobiernos ha sido completamente similar, leña al movimiento de masa para salvar a los banqueros, y eso es, pero aún eso no quiere decir que puedan salir de la crisis. Es más, quizá tengamos un 2012 donde el momento de 2008, donde parecía toda la economía convergiendo en la crisis, vuelva a darse, ¿no? Porque China se empieza a frenar, Brasil se empieza a frenar, bueno, tenemos un cambio de tendencia. Luego del primer momento donde hubo una recesión casi generalizada, China y varios países de la periferia se recuperaron rápidamente, se vieron beneficiadas por la propia lógica del desenvolvimiento de la crisis, ya que fue mucho capital a la especulación con materias primas y a hacer negocio especulativo, sacando crédito muy barato en algunos países a tasas casi cero y direccionándolo hacia países que tenían altas tasas de interés como Brasil, y eso permitió el crédito al consumo. Bueno, fueron condiciones muy peculiares. Lo que hay que tener en cuenta para nuestra región es que las tendencias empiezan a cambiar, es decir, América Latina ya está empezando a ser golpeada por la crisis. La idea de que estábamos blindados o que iba a haber un desacople eterno es una idea que ya casi nadie más dice. Y lo que hay que ver también es el otro polo, que es la resistencia obrera y popular, ¿no? La crisis ha dado el proceso revolucionario en Egipto, sin duda que es algo que no se va a cerrar rápidamente, que es un proceso muy importante, muy significativo por el peso que tiene Egipto en Medio Oriente. Ha sido uno de los países gendarmes desde los acuerdos con Israel del dominio imperialista en la región. La revolución en Egipto que se está desarrollando tiene quizá la significación geopolítica que podemos encontrar cuando se dio la revolución iraní en 1979. Entonces digo, ese es sin duda el proceso más avanzado de la lucha de clases. Ahora tenemos también muchas huelgas generales, jornadas de acción de los sindicatos en Europa. Grecia hubo 15 huelgas generales este año, en Gran Bretaña la huelga del sector público, Portugal, otro sector muy importante en la movilización obrera, el movimiento de los indignados en España. Bueno, todo un conjunto de fenómenos de resistencia que se expresan también en Estados Unidos con el Occupy Wall Street, y que, bueno, que son elementos de significación. Ahora, para frenar los ataques de los gobiernos se necesita una respuesta de una envergadura mayor, pero estamos en esa pulseada, ¿no? Estamos en esa pulseada donde uno, creo yo, tiene que verse como parte de eso, una pulseada de mediano aliento, en donde el capital imperialista, los grandes monopolios quieren tirar sobre el pueblo trabajador los costos de la crisis, y por otro lado la resistencia, ¿no? Y uno ve su construcción política como parte de esa resistencia. O sea, creo que nos tenemos que ver desde esa visión internacionalista hoy más que nunca, ¿no? No nos podemos pensar en un excepcionalismo nacional en medio de esta crisis que estamos viviendo, pero sentirnos parte de la resistencia obrera y popular a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Que también está fuerte en algunos lugares de América Latina. Hablábamos recién de Chile, ¿no? El gran movimiento estudiantil por la educación gratuita, igual que en Colombia, que es menos nombrado quizá acá, pero que también tuvo una importancia significativa. La juventud y el movimiento estudiantil son grandes actores de la lucha contra la crisis, ¿no? En gran parte porque, bueno, los jóvenes ven que este sistema no lleva a ningún lado y son los que tienen las primeras energías para salir a la lucha, para denunciarlo. Nuestro país no se ha dado como lucha de la juventud, pero sí como evolución política de la juventud, ¿no? Que es un fenómeno de politización importante. En el caso del voto del FIT hemos tenido un componente juvenil muy importante, no solo juventud universitaria, sino juventud obrera, juventud trabajadora. Entonces me parece que es parte del fenómeno internacional el papel que la juventud está teniendo para enfrentar la crisis. Resumiendo, se vienen años de fuertes confrontaciones sociales y políticas.
Y bueno, y ahí tendremos que probarnos en esas luchas ¿Y a nivel nacional e internacional. cómo ves la agresión imperial en Libia y lo que está pasando ahora en Siria y cómo se tensó la relación Estados Unidos-Rusia? Libia, la OTAN se puso a la cabeza de una lucha que había empezado con un reclamo justo en contra de Gaddafi y donde los líderes se vendieron a la OTAN y la OTAN pasó a la contraofensiva, no solo por Libia, sino como un mensaje a todo el proceso en el mundo árabe. Es decir, la intervención de la OTAN en Libia tuvo también como destinatario a Egipto, pero no pudo frenar el proceso en Egipto. Entonces, veremos si la OTAN logra consolidar sus posiciones. Es complejo, Estados Unidos viene de dos derrotas importantes, aunque traten de encubrirse como tales, que son Irak y Afganistán. De Irak se está retirando, dejando un gobierno pro-iraní, es decir, que Irán es uno de los grandes ganadores de la invasión norteamericana a Irak, con esa enorme paradoja que tuvo el proceso. Y en ese contexto del proceso revolucionario en Medio Oriente, de no saber qué hacer ahora frente a esa situación donde Irán sale fortalecido, es que está también la contraofensiva o los intentos de contraofensiva, ¿no? Que van desde la presión de Israel para alargar una guerra directa contra Irán, que por ahora Estados Unidos no la asume plenamente, pero sí hay una escalada de sanciones y de incluso los vuelos no tripulados, ahora la caída de este avión que se pensaba de última generación y los iraníes se lo voltearon. Pueden meterse en otro berenjenal, no hay que descartar ninguna nueva aventura. Estados Unidos está en decadencia hegemónica, pero no derrotado. O sea, y tiene una ventaja respecto del resto de los estados, que es el poder militar y que es lo que posiblemente trate de usar, aunque en condiciones de crisis económica y todo, bueno, tiene que pensarlo varias veces, pero muchas veces las crisis también han sido forma de salida han dado aliento a las guerras, ¿no? Entonces, yo no me sorprendería de nuevas aventuras y zarpazos militares del imperialismo norteamericano, ¿no? ¿Y cómo ves este resurgir de Rusia y de Alemania? Bueno, Alemania es un resurgir problemático el que tiene, porque a Alemania se le está cayendo su principal proyecto, que fue la Unión Europea. Lo tiene en crisis, aunque Alemania en particular es hoy por hoy uno de los países menos directamente afectados. Alemania se ha transformado en una gran potencia exportadora, donde el problema que tiene es que si todos los vecinos deprimen sus economías, no sé a quién le va a exportar. Entonces la ilusión de los alemanes de que si ellos dejan caer a todos, ellos zafan, es una lectura que no veo cómo lo van a sostener, ¿no? Porque si está todo el mundo en depresión y recesión, ¿a quién le va a exportar Alemania? Y si Alemania no exporta, cae. Es una gran potencia exportadora Alemania, sobre todo de bienes de capital. Por ejemplo, China es un gran destino de las exportaciones de bienes de capital alemanes. No solo que la Unión Europea recibe exportaciones chinas, sino China gran parte de las exportaciones, y en este caso alemanas en particular. Entonces, Alemania va a vivir las contradicciones de ser el país más fuerte dentro de la zona que hoy está en el epicentro de la crisis, y va a tratar de resolverlo con una política más agresiva, como lo está haciendo. Está golpeando para semicolonizar parte de los países europeos, ese es el intento alemán. Ahora, Alemania es un imperialismo con muchas restricciones, ¿no? Por ejemplo, para las acciones militares. Entonces, esas son las características limitadas que tiene la política imperialista de Alemania en el terreno de la agresión militar directa, ¿no? Y me hablabas de Rusia. Bueno, Rusia tiene también muchas contradicciones, tiene acuerdos con Alemania, se ha recompuesto en parte gracias al aumento de los precios de las materias primas y del petróleo, pero también Rusia se sostiene con un gobierno muy dictatorial, como es el gobierno de Putin Medvedev, que ahora va por su reelección y que tiene una oposición muy variopinta, con sectores muy diversos, digamos, que lo cuestionan, y posiblemente Rusia también veamos conflictos importantes, ¿no? Es una estructura, digo, que mantiene una estructura represiva interna muy fuerte, ¿no? Todo el putinismo, por llamarlo de alguna forma, más allá del cambio de figura con el hoy presidente y su pase en primer ministro, es un régimen muy represivo, ¿no? Sobre también las nacionalidades, como los chechenos, a los cuales se han hecho todo tipo de crímenes aberrantes, ¿no? Para
para mantener el dominio gran ruso. Bueno, eso es una zona complicada. Y China, para finalizar. Y China, bueno, empiezan las huelgas en China, importantes, el motor clave de las últimas huelgas en China es la deslocalización